Era un jueves cualquiera, de esos en los que el reloj parece arrastrar los minutos, y el silencio en la casa era más pesado de lo habitual. Doña Lucia, de 63 años, estaba terminando de ordenar la sala cuando recibió un mensaje de su hija. «Mamá, vamos a viajar este fin de semana. ¿Puedes cuidar a Thor por mí?» El Thor era un dorado, un retriever de casi 40 kilos, con la energía de un cachorro y hábitos que parecían más bien los de un niño mimado. Lucía suspiró, miró el sofá donde solía tomar el té de la tarde y respondió simplemente con un «por supuesto, hija», sin signos de exclamación, sin emojis. Fue el tipo de respuesta que hablaba más de lo que no decía. En los últimos años, cuidar a los demás se ha convertido en la norma. Primero fueron los nietos pequeños, luego los padres ancianos, y ahora, el hijo de la hija. Era como si su vida estuviera siempre en espera, disponible para quien la necesitara. Lucia no se quejaba abiertamente. Aprendió desde muy temprana edad que las buenas madres no dicen no. Pero esa tarde, algo diferente latía dentro de ella. Ella aún no sabía qué era, solo sabía que esta vez la idea de pasar el fin de semana limpiando pis de perro y esperando mensajes de su hija, enviándole fotos de la playa, parecía demasiado. Thor llegó con su lengua babeante y ladridos ansiosos el viernes por la noche. Fue un festival de saltos, pelos y arañazos en los muebles recién pulidos. Lucía miró todo aquello y pensó, esta casa estaba en silencio, te lo juro. Intentó distraerse preparando una sopa, pero el sonido de patas en el suelo y ladridos a cualquier sombra dejaban claro que le habían robado la paz. A medianoche, mientras Thor masticaba una almohada nueva, Lucía fue al dormitorio, cerró la puerta y abrió la computadora portátil. Estaba decidido a hacer algo diferente, algo solo para ella. Fueron solo 3 palabras en Google: promoción de solteros en Maldivas. La pantalla se llenó de imágenes de aguas cristalinas, hamacas sobre el mar y mujeres sonrientes con vestidos vaporosos. Por un segundo, Lucía se rió de sí misma. Imagínate, yo en una de esas fotos. Pero la risa no duró, porque en el fondo lo sabía. Lo único que la detenía era su propia costumbre de esperar a que la llamaran, de pedir permiso. A la mañana siguiente el perro estaba mordisqueando su zapatilla y ella, con un café en la mano, hizo clic en reservar. Los billetes fueron comprados, el hotel reservado. Llamó a su hija y con voz firme y directa le dijo: «Cariño, deja a Thor con Carlos. Me voy de viaje. Necesito esto». La hija tardó unos segundos en responder y cuando lo hizo fue una mezcla de sorpresa y extrañeza. Lucía colgó el teléfono antes de que su hija pudiera empezar a hacer preguntas o intentar convencerla de lo contrario. Por primera vez en mucho tiempo no se justificó. Y el alivio que sintió fue tan inmediato como un viento fresco en un día bochornoso. El aeropuerto parecía otro mundo. Lucía, con una pequeña maleta y el corazón acelerado, caminaba entre parejas de luna de miel y mochileros emocionados. No era la primera vez que viajaba, pero sí la primera vez que viajaba sola y por sí misma, sin obligación, sin favor. Mientras pasaba por seguridad, recordó las veces que había pospuesto viajes, porque no era el momento, porque no podía defraudar a los demás. Ese día se dio cuenta de que quizá nunca había sido el momento adecuado, y sin embargo, allí estaba ella. Llegar a las Maldivas fue como aterrizar dentro de mí en una postal. El calor húmedo abrasaba, la brisa olía a sal y a libertad. Lucía entró al bungalow sobre el agua con una sonrisa tímida, casi como si no pudiera creer que todo fuera real. Tocó la red suspendida, probó el agua de la piscina privada, miró al horizonte y no vio a nadie pidiendo nada. Esa falta de exigencias al principio resultó extraña. Le tomó un tiempo comprender que estar allí sin tener que cuidar a nadie era el regalo.
La primera noche pidió vino con la cena. Se sentó junto al mar y dejó que el tiempo pasara lentamente. Notó a una pareja tomando fotos, un grupo de amigos riendo a carcajadas y una señora bailando sola en la arena. Por primera vez en años, se vio en el espejo de otra mujer, una que también decidió no esperar más. El camarero, con una sonrisa amable, le preguntó si estaba disfrutando del viaje, y ella respondió, sin dudarlo, «Estoy viva». Los días siguientes los pasó buceando, leyendo tranquilamente y descubriendo cosas sobre sí misma. Lucia empezó a recordar lo que le gustaba antes de ser la madre de fulano, la abuela de fulano o la señora del perro. Se reencontró con su propia empresa y, curiosamente, no se sentía sola. La soledad, que antes parecía aterradora, ahora era solo un espacio de silencio lleno de paz, un descanso, un lugar de reunión. El último día, antes de hacer la maleta, se sentó en el balcón con un cuaderno que había pedido prestado en recepción. Ella escribió algunas palabras. Nunca es demasiado tarde para volver a ser uno mismo. Él lloró, no de tristeza sino de alivio. Fue como si por primera vez hubiera permitido que la vida misma sucediera. Y cuando subió al barco de regreso, ya no era la misma mujer que había cuidado al cachorro. Era alguien que, después de todo, también se había cuidado a sí mismo. Cuando llegó a casa, el silencio era diferente. Ya no es el pesado silencio de la obligación, sino un silencio elegido y confortable. Thor no estaba allí. La hija había dejado el cachorro con una amiga, tal como le había pedido Lucía. La bolsa todavía estaba apoyada en la esquina de la habitación, pero ella no tenía prisa por desempacarla. Abrió las ventanas, dejó entrar el sol y se sentó en el sillón. Esta vez, sin té, solo ella, el viento y la ligereza de alguien que regresó sano y salvo. El viaje había terminado, pero lo que había encontrado en las Maldivas estaba lejos de terminar. Más tarde, su hija llamó. El tono era algo contenido, tal vez todavía tratando de comprender lo que había sucedido. Lucía escuchó con calma, sin prisa por responder. «¿Fue un buen viaje?», preguntó la hija. Y Lucía, sonriendo por dentro, dijo simplemente, «Era necesario». No fue una respuesta que lo explicara todo, pero fue la más honesta que pude dar. Y, curiosamente, la hija no insistió. Al otro lado de la línea hubo un silencio respetuoso, como si alguien se hubiera dado cuenta de que algo dentro de su madre había cambiado, y que tal vez era hora de aceptarlo. En los días siguientes, Lucía comenzó a realizar pequeños cambios. Donó muebles que ocupaban más espacio del que valían, puso plantas en el balcón y rehizo la lista de reproducción de su celular. Cosas sencillas, pero que la conectaron con esa nueva pieza que descubrió en sí misma. Volvió a caminar sola por el parque, no como un escape de la rutina, sino como un ritual de presencia. Fue como si, después de años de vivir para los demás, finalmente se hubiera permitido vivir para sí mismo. Poco a poco, amigos que no se veían desde hacía años empezaron a aparecer nuevamente. Un excompañero de mi época de curso preparatorio comentó en una red social las fotos del viaje. Lucia respondió con una emoción contenida, la que siente alguien que vuelve a aprender a emocionarse. Un vecino la invitó a una lectura de poesía. Ella se fue. No entendía la mitad de las metáforas, pero le encantaba el vino y la risa. Fue como si el mundo se hubiera abierto una grieta y ella finalmente hubiera decidido cruzar. Lo más curioso fue darse cuenta de cómo la gente a su alrededor empezó a mirarla de otra manera. La hija empezó a preguntar más. «¿Y tú, mamá, qué quieres hacer?», algo que antes no ocurría. Cuando sus nietos la veían, escuchaban historias sobre las islas y pedían ver fotografías de peces de colores. Por primera vez, Lucía no era solo una extensión de la familia.
Era el personaje principal de una aventura de la que otros querían escuchar. Esto la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Un domingo, mientras organizaba algunas fotos impresas del viaje, Lucia encontró una imagen que le dejó una impresión duradera. Estaba sola, de espaldas, mirando el mar al atardecer. Sin filtro, sin pose. Solo ella, con los pies en el agua y los hombros relajados. Esa fue la imagen que lo resumió todo. No hacían falta grandes palabras ni subtítulos impactantes. Eso era libertad, era autonomía. Era una mujer que después de tanto tiempo se permitió ocupar espacio. Hizo imprimir esa foto en gran formato y la colocó en un marco discreto pero visible en la sala de estar. Quien llegó a casa preguntó por el lugar, y ella se lo contó. No para presumir, sino porque contar esa historia era un recordatorio de en quién te habías convertido. Fue como repetirse a sí misma un mantra visual. Fui, puedo, soy. Fue, en cierto modo, un recordatorio de que no necesitaba permiso para experimentar cosas nuevas. Nunca lo necesité, simplemente pensé que lo necesitaba. Con el tiempo, viajar se convirtió en un plan habitual. No siempre lejos, no siempre con lujo, pero siempre con intención. A veces un fin de semana en Tiradentes, a veces un retiro en São João del Rei. Cada salida era una conversación con una parte latente de ella misma, y cada regreso, un reencuentro con la mujer por la que siempre tuvo miedo de ser juzgada por convertirse. Libre, independiente, libre de culpa por haberse elegido a sí misma. Pero no todo fueron paisajes hermosos y café en la cama. Lucia enfrentó críticas veladas. «Mamá es diferente», escuchó de una sobrina. «Estás gastando mucho, ¿eh?», dijo un primo. Comentarios que antes la habrían hecho estremecer. Ahora ella simplemente sonrió, porque por primera vez los comentarios decían más de los demás que de ella. Estaba en paz con mis decisiones y ese era un escudo que ninguna calumnia podía atravesar. Pero lo más bello no fue lo que cambió a su alrededor, sino lo que ocurrió en su interior. La ansiedad con la que antes esperaba las llamadas de su hija se convirtió en un silencio apacible. El miedo a estar solo se convirtió en el placer de estar contigo mismo. La dependencia de la aprobación ha sido reemplazada por la autoestima. Y todo empezó con un clic. Un clic en reservar, sí, pero sobre todo el clic interno de alguien que finalmente entiende que el autocuidado no es egoísta, es supervivencia. En uno de estos viajes a Tiradentes, Lucia conoció a Elena, una mujer unos años más joven que llevaba más de una década viajando sola. Se sentaron en la misma mesa en un pequeño café y comenzaron a charlar como viejos amigos. Elena contó su propia historia sobre los miedos que enfrentó al separarse y Lucia se dio cuenta de que, aunque los caminos fueran diferentes, la sensación de volver a sí misma era la misma. Esas historias entrecruzadas sirvieron como un espejo honesto, una manera de darme cuenta de que hay muchas maneras de empezar de nuevo. Al regresar de ese viaje, decidió inscribirse en un taller de escritura. No es que quisiera ser escritor, pero sentía la necesidad de poner en palabras todo lo que estaba experimentando. Escribir se convirtió en una terapia informal. A veces empezaba sin saber a dónde quería ir, pero cuando terminaba, era como si hubiera hablado con una parte olvidada de sí misma. Allí, en el papel, ella no era ni madre, ni abuela, ni cuidadora. Era solo Lucia, con sus recuerdos, sus deseos y sus dolores finalmente expresados. Con el tiempo, la casa también comenzó a cambiar de forma. Las paredes, anteriormente neutrales, adquirieron pinturas coloridas. La estantería, antes abarrotada de papeles, se convirtió en espacio para libros nuevos y recuerdos de viaje.
En el porche colgaba una hamaca y los domingos ella se tumbaba allí a escuchar música y contemplar la puesta de sol. Era una rutina poco glamurosa, pero llena de significado. Un ritual silencioso de alguien que ha aprendido que cuidarse significa, sobre todo, escuchar el propio ritmo. Thor volvió a visitarla unas cuantas veces. Ahora, Lucia acogió al perro con cariño, pero sin la obligación disfrazada de amor. La hija se dio cuenta de esto y, curiosamente, empezó a pedir menos. Tal vez había comprendido, incluso sin palabras, que su madre había cambiado de lugar en su propia historia. Y Thor, ese torpe dorado, pareció entender también. En lugar de correr por la casa como un huracán, ahora se tumbaba a los pies de Lucía, como si respetara la nueva energía de aquel hogar. Algunos amigos, inspirados por sus cambios, comenzaron a preguntarle más sobre cómo hacer lo mismo. Lucía no tenía una fórmula y lo dejó claro. Lo que funcionó para ella podría no funcionar para todos. Lo importante, dijo, es entender qué tiene realmente sentido. A veces era un viaje. Otras veces simplemente era el derecho a decir no quiero hoy. No se trataba de huir de la vida, sino de situarse en ella con más verdad. También hubo días difíciles, días en los que la soledad me hacía un nudo en la garganta y en los que los recuerdos del pasado me golpeaban con fuerza, pero en aquellos días Lucía no se dio por vencida. Se sentó consigo misma, como si estuviera visitando a una vieja amiga. Lloraría si fuera necesario. Cociné algo ligero. Yo escribí. Aprendió que la libertad no es la ausencia de dolor, es poder experimentarlo sin miedo a ser devorado por él. Fue una especie de madurez que no llega con la edad, sino con el coraje de mirarse realmente a uno mismo. En el siguiente cumpleaños, rechazó el tradicional almuerzo en familiar. Quería celebrarlo con una cena solo con amigos, en un nuevo restaurante de la ciudad. Llegó con un vestido azul marino, pendientes de oro y una amplia sonrisa. Los camareros la trataron como a una vieja conocida, aunque era su primera vez allí. Cuando una de sus amigas propuso un brindis, Lucia simplemente dijo: «Hoy celebro la mujer que aprendí a ser cuando dejé de pedir permiso». Y todos brindaron, con lágrimas en los ojos y el corazón expandido. Una de las fotos de esa noche se volvió viral entre un grupo de amigas de su hija. «Me gustaría ser así cuando fuera mayor», comentó una de las niñas. La hija lo leyó en silencio, sin saber qué sentir. Orgullo, quizás, un poco extraño, pero en el fondo algo había cambiado también allí. La hija empezó a ver a su madre no como un apoyo automático, sino como una persona completa, con sus propios deseos. Y esta nueva visión, aunque desafiante, trajo respeto. Les trajo madurez a ambos. Un lunes cualquiera, Lucia recibía una carta de Elena, aquella mujer del café de Tiradentes. Fue corto pero lleno de cariño. «Gracias por escucharme ese día. No lo sabemos, pero a veces una reunión lo cambia todo». Lucía sonrió mientras lo leía y se dio cuenta de que su historia, en silencio, también inspiraba a otros. No con grandes gestos, sino siendo real. Por demostrar que empezar de nuevo no tiene por qué ser dramático. Puede ser tranquilo, sereno y, sin embargo, profundo. Ahora, cada vez que alguien la llama señora en ese tono, límite, Lucía sonríe por dentro, porque sabe que, a pesar de su pelo blanco y las marcas en su rostro, lleva dentro a una joven inquieta que no se doblegó ante lo que se esperaba de ella. No es cuestión de edad, es cuestión de actitud, sobre no aceptar que la vida se resuelve solo porque los hijos han crecido. Se trata de no esperar a que el tiempo sea generoso, sino de salir y robarse un buen trozo para uno mismo. Una mañana, al pasar frente al espejo, Lucia se sorprendió con su imagen reflejada. No por la apariencia, las arrugas estaban allí, las canas también, pero había algo en la mirada, una nueva firmeza,
una serenidad que no venía del maquillaje, sino de un alma en paz. Se acercó al espejo como si reconociera a una vieja amiga, de esas con las que nos reencontramos después de mucho tiempo y sentimos que nunca debimos perder el contacto. Por primera vez en años se miró con cariño, con admiración. Fue ese mismo día que decidió escribir su historia. No para publicación, no para que nadie lo lea, solo para que conste. Tomó un sencillo cuaderno con tapa de lino y escribió en la primera página: aquí comienza la historia de la mujer que dejó de ser invisible para sí misma. Y, línea tras línea, recordaba la sensación de hacer clic en reservar ahora, el sabor del agua salada, la brisa de la tarde. No fue solo una historia de viaje, fue la crónica de un nuevo comienzo. Mientras escribía, me di cuenta de cuántas veces lo había pospuesto. Cuántos ahora no. Quizás algún día, y cuando los niños crezcan. La lista era larga, pero no la avergonzaba. De lo contrario, fue como ver las grietas de una pared antigua rellenándose de oro, como en el arte japonés del kintsugi. Las marcas no eran defectos, eran parte de la belleza, parte de la fuerza que la mantuvo en pie. Escribir se convirtió en un hábito. No todos los días, pero sí en los momentos adecuados. A veces, un olor, una canción o un recuerdo bastaban para que sintiera ganas de grabar algo. Y cada vez que escribía, se sentía más conectada con su verdad. Ya no necesitaba la validación de nadie. Lo que pensaban, juzgaban o esperaban ya no tenía el mismo peso. Había encontrado algo mucho más valioso: su propia voz. Un sábado, al visitar un pequeño mercado del barrio, encontró a un grupo de mujeres mayores de 60 años reunidas en círculo para conversar. Ella, curiosa, se acercó. Hablaron de todo: sexualidad, duelo, viajes, política, soledad, placer. Era un espacio sin filtros, sin mascarillas. Lucia escuchó más de lo que habló ese día, pero salió sintiéndose ligera, realizada, como si hubiera reencontrado almas gemelas. Regresó en las siguientes semanas. A veces hablaba, a veces solo escuchaba. En todos ellos se sintió como en casa. En uno de estos círculos compartió su viaje a las Maldivas. Algunos rieron, otros se conmovieron. Una señora dijo que siempre había soñado con hacer algo similar, pero nunca tuvo el coraje. Lucía respondió con suave firmeza: el coraje no viene antes, aparece en el camino. Esa frase quedó en el aire, como una semilla. En los meses siguientes, 3 mujeres de ese grupo emprendieron viajes en solitario, no a las Maldivas, sino a lugares que para ellos significaban libertad. Con el tiempo, la hija comenzó a ver a su madre como un modelo a seguir, no de la manera tradicional, sino como mujer. Empezó a hacer más preguntas sobre las elecciones de su madre, lo que le gustaba, lo que pensaba. Por primera vez hablaron como adultos, sin el peso de la maternidad, sin el papel de hija obediente. Solo 2 mujeres intercambiando historias, opiniones y afecto. Fue en este nuevo vínculo que descubrieron un tipo de amor que no requiere sacrificio. El amor que elige quedarse, incluso cuando podría irse. En diciembre, Lucía decidió pasar la Navidad sola, ni por dolor ni por tristeza, pero por elección. Quería escribir, reflexionar, encender velas y escuchar música sin tener que sonreír educadamente o responder preguntas sobre el postre. Al principio, a la familia le pareció extraño, pero lo respetaron. Y ese 24 de diciembre, Lucia preparó su propia cena. Ligero, hermoso, con flores en la mesa y vino en la copa. Comió lentamente, escribió en su cuaderno y dio las gracias. No a la vida perfecta, sino a la vida vivida. Con el nuevo año llegaron nuevas decisiones. Lucia se inscribió en un curso de historia del arte. Empezó clases de yoga en línea y cambió la televisión por paseos por la tarde. No se trataba de cambiar todo a la vez, sino de
y permitirse experimentar. No todo fue agradable y eso está bien. La gracia estaba precisamente en poder elegir y renunciar sin culpa. El miedo a envejecer dio paso a la curiosidad. Ahora quería saber qué más le ofrecía la vida. Y fue con esta nueva perspectiva que comprendió claramente lo que había logrado. No fue solo un viaje, ni un cambio estético. Era autonomía. La libertad de decir sí y no con la misma comodidad. El coraje de vivir con placer, incluso después de toda una vida, escuchando que el placer era egoísmo y, sobre todo, la certeza de que nunca es tarde para empezar a cuidar a esa persona que llevamos años ignorando, nosotros mismos. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que ya no necesitaba grandes hitos para sentir la transformación. El simple hecho de decir no a un compromiso que no querías o el placer de pasar un domingo sin abrir el móvil fueron pequeñas revoluciones. La libertad estaba en las decisiones cotidianas y eso fue más poderoso que cualquier cambio drástico. Aprendió que no necesitaba estar en otro país para sentirse libre. Me bastaba con estar completo donde quiera que estuviese. Un día, se encontró con una amiga de cuando sus hijos aún eran pequeños. Se sentaron en un café y hablaron de todo lo que habían experimentado, perdido y superado. El amigo, al escuchar la historia de las Maldivas, preguntó con ojos brillantes, ¿y no tenías miedo? Lucía pensó un momento y respondió, sí, pero me daba aún más miedo pasar el resto de mi vida sentada en el porche, esperando a que alguien recordara que existo. El amigo no dijo nada más, pero él lloró suavemente, tomándole la mano. Poco a poco, Lucía empezó a ser vista como esa mujer que hacía las cosas diferente. Alguien que se atrevió a ir, incluso con los pies temblorosos. No siempre fue cuestión de valentía. Se trataba de movimiento, sobre no rendirse. La gente empezó a buscarla para escucharla, pedirle consejos, compartir dudas. Ella nunca se puso como ejemplo, pero escuchaba atentamente, y eso era suficiente. El simple hecho de estar allí, vivo y entero, ya era referencia suficiente. Una noche lluviosa, sacó un viejo cuaderno donde había escrito sus intenciones antes del viaje. Estaban allí, medio desvanecidos. Quiero sentirme vivo, quiero recordar quién soy, quiero respirar ligero. Lucía releyó aquellas frases con una sonrisa, porque ahora ya no necesitaba escribir para recordar. Ella vivió eso todos los días, incluso con las dificultades, incluso con los días grises. Lo esencial no estaba en las promesas, sino en la práctica. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió sin previo aviso. Estaba en una librería buscando un regalo para mi nieta cuando se acercó una joven. «Eres la señora Lucía, ¿verdad? ¿La del viaje?» Ella se rió sorprendida. «Sí, lo soy». La niña explicó que conoció su historia por una amiga de su hija y que, inspirada por ella, decidió realizar un intercambio sola. Ella fue la primera en la familia. «Gracias por existir», dijo, y se fue, dejando a Lucía con los ojos llorosos y el corazón caliente. Fue ese día que comprendió que su historia era más grande de lo que imaginaba. No por las bonitas fotos o las historias de viajes, sino porque representaba algo raro. Permiso. Ella se dio permiso a sí misma y con ello se lo dio también a otras mujeres. La libertad no era un destino, era una actitud. Y solo hizo falta uno para iniciar el efecto dominó. Eso solo hizo que valiera la pena, incluidos los años en 1900, los que se olvidó de sí misma. En una reunión familiar meses después, la hija dijo que estaba planeando un viaje con su marido y preguntó si Lucía podía quedarse con los niños. Ella sonrió, respiró hondo y respondió con dulzura: «Puedo pensar en ello con cariño, pero veré si me viene bien». Era la primera vez que la hija escuchaba eso, y a pesar de la sorpresa, entendió. No hubo ningún conflicto. Había respeto.
porque ahora Lucía tenía una agenda. Él tenía sus propios planes. Tenía vida. A los 164 años, Lucía consiguió su nuevo pasaporte. Tenía planeado visitar Perú, tal vez Chile, nada decidido todavía, pero ya no sentía ninguna urgencia ni prisa. La mejor parte ahora era saber que podía, que tenía derecho a lo nuevo. Eso ya no necesitaba encajar. Ella era una mujer que se reinventó no a través del dolor, sino a través de la elección. Y eso la hizo aún más fuerte, porque descubrí que el verdadero lujo no era el destino, era la libertad de ir. Una tarde, sentada en la hamaca, sintió el viento soplar en su rostro con esa agradable familiaridad. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que no había vivido y, lo más importante, en todo lo que estaba por venir. Cerró los ojos unos segundos, dejó pasar el tiempo y sonrió. Porque ahora lo sabía, no necesitaba audiencia, ni me gusta, ni aprobación. La paz que sentí no pudo ser expresada en publicaciones. Fue íntimo, era solo de ella, y ese fue el mayor logro de todos. En la última página del cuaderno escribió: «Hoy ya no huyo de mí mismo». Luego lo cerró con calma, lo puso sobre la mesa y fue a preparar café. La vida continuó con sencillez, pero ahora cada gesto tenía peso y significado. Era como si el tiempo finalmente estuviera en el camino correcto, el de ella. La mujer que una vez se quedó con los cachorros de otras personas mientras todos los demás viajaban, ahora era la que viajaba con un alma ligera, y nadie más podría ponerla nuevamente en espera. En la mañana de su 65 cumpleaños, Lucía se despertó sin despertador. El cielo estaba despejado, el sol entraba tímidamente por las rendijas de la ventana y no había nada urgente que hacer. No hay fiesta planeada, no hay lista de invitados. Se levantó, preparó su café con calma y se regaló un día entero sin obligaciones. Decidió caminar hasta el parque con un libro bajo el brazo, como invitándose a un encuentro con su propia paz. A lo largo del camino observó los árboles en flor, los niños corriendo, las parejas conversando en los bancos. Todo era igual que siempre, pero ella lo veía diferente. El mundo no había cambiado. Ella lo hace, y eso hizo toda la diferencia. Se sentó a orillas del lago, se quitó los zapatos y puso los pies sobre la hierba. Él respiró profundamente. No pensó en nadie. No hice una lista mental. Acabo de sentirlo. Y en ese sentimiento se dio cuenta. Era allí, en esa sencillez, donde vivía la felicidad que tanto habían buscado en promesas complejas. A la hora del almuerzo, regresó a casa y preparó su plato favorito. Sin pensar en calorías, sin miedo a ser juzgado, solo para travesura. Puso una canción vieja, una de aquellas que solía bailar sola cuando era joven, y volvió a bailar. En el medio de la habitación. A los 65 años, él se rió. Cambió la letra de una pieza. No importaba, eso no fue un ensayo para que cualquiera lo viera. Era la vida real. Y ella era bella así, imperfecta, sincera, toda ella misma. Por la tarde, se sentó en la hamaca con el viejo cuaderno en su regazo. Pensó en escribir, pero solo miró la portada. Ya no necesitaba contarlo todo. Yo estaba viviendo, y eso fue suficiente. El cuaderno ahora era un recuerdo, no una necesidad. Lo guardaría con cariño, pero no como refugio. Fue un hito, el símbolo de cuando todo cambió. Y lo más importante, cuando comprendió que el cambio nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde. Solo cuando lo decidimos. Más tarde, recibió una llamada de su nieta mayor. «Abuela, ¿puedo entrevistarte para un proyecto escolar? Quiero hablar sobre mujeres inspiradoras». Lucía se atragantó con su risa emocionada. «Claro, mi amor, pero hay muchísimas personas más importantes». La nieta respondió sin dudar. «Para mí, no hay ninguna. Tú eres mi favorita». Fue solo una frase. Pero allí, en ese momento, la vida parecía haber cerrado un ciclo con dulzura.
Lucía no lloró. Sonrió con el pecho. Al anochecer, salió de casa con un pañuelo colorido en el pelo y fue sola al cine. Compró una entrada para una película francesa que ni siquiera sabía de qué trataba, pero que sentía que quería ver. En la fila, una señora preguntó: ¿Viniste con alguien? Y Lucía respondió con naturalidad: conmigo mismo. El otro se rió y dijo: la mejor compañía. Y en ese momento ya no era un eslogan. Era una verdad experimentada de primera mano en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones. Durante la película, una escena aleatoria le conmovió. No porque fuese particularmente conmovedor, sino porque estaba allí, entregado. Se dio cuenta de que estar presente era algo raro, casi precioso. Recordó los años que vivió según listas, horarios y deseos de otras personas, y estaba agradecido por haberse despertado a tiempo para dar el primer paso, por no esperar un momento ideal. La vida es ahora, y ella, por fin, estaba dentro de él. De camino a casa, pasó por una floristería y compró un pequeño ramo de girasoles. Él nunca fue de los que regalaban flores. Siempre esperé citas, alguien a quien recordar, pero ahora lo hizo por ella misma, porque se lo merecía, porque quise. Al llegar a casa, colocó las flores en el frasco de vidrio transparente que estaba en la cocina. La casa olía a pasteles en el horno y al sonido de viejos discos. Y, incluso sola, Lucía se sintió acompañada, por ella misma, por sus elecciones, por todo lo que construyó. Sentada a la mesa, con la luz tenue y el aroma del pastel extendiéndose, escribió en una hoja suelta: no me rescaté, me redescubrí. Puso esta frase dentro del cuaderno y lo cerró. Sabía que ese no era el final de la historia, solo el final de un capítulo. Todavía habría inviernos y primaveras, días grises y soleados. Pero ahora ella sabía dónde estaba. Y más que eso, sabía quién era. Y eso ningún viaje del mundo podría comprarlo. Esa noche, antes de irse a dormir, Lucía pasó los dedos por el marco de la foto que estaba en el estante, la del atardecer en las Maldivas. Apagó la luz, se acostó y sintió que su corazón se calmaba. Yo estaba en casa, en sí mismo. Ya no había necesidad de huir, ni de anularse, ni de esperar a ser recordada, porque ahora, por elección, por valentía y por amor propio, ella vivió, con todo lo que ello conlleva: imperfecciones, silencios, alegrías. Y así, de una manera sencilla, fuerte y auténtica, ella finalmente fue suficiente.